les decía un poco para repasar, para los que no estuvieron, sobre todo en las últimas 2 martes que estuvimos con algunas capacitaciones, estamos corriendo un poco este ciclo de capacitaciones en abril, una por semana, los martes de abril, básicamente de herramientas de gestión PYME, como bien ha comunicado la agencia a todo su entorno y su ecosistema. Básicamente el ciclo consta de estas 4 capacitaciones que venimos recorriendo. Vimos la primera clase, el modelo integral 360, que es un modelo integral que permite ver el negocio de una manera simple, abordando diferentes partes del mismo a modo de simplificación, poder hacer una visión integral o 360, como dice su nombre, del método para tener una visión rápida de todo el negocio de mi empresa, mi emprendimiento. Una segunda instancia que fue el martes pasado, donde vimos toda la parte de herramienta de gestión, desde el despliegue estratégico hasta la gestión per se, partiendo un poco desde la visión y el propósito de la empresa, con un concepto de cascadeo después de todo lo que es la gestión de indicadores en los diferentes niveles de ejecución de la organización. Así que ahí vimos bastantes metodologías y demás que como saben, están a disposición. Las clases quedan grabadas en la web de la agencia, así que pueden volver a repasarlas. Aquellos que no han participado, que se están sumando recién hoy, tienen todo el acceso y todo el contenido grabado de las sesiones en la página de la agencia, ¿no? Y en esta tercera instancia vamos a trabajar un poco como complemento. Este ciclo de capacitaciones tiene toda una lógica, obviamente, de relación. Hablamos un poco desde el negocio de una visión integral. Después continuamos cascadeando un poco toda la gestión a través de objetivos e indicadores en las diferentes áreas de la organización. Y hoy llegamos un poco a la gestión del tiempo, visto desde un lugar, desde un enfoque, desde el individuo, ¿no? De cada uno de nosotros, cómo participa en el entorno organizacional, cómo participa desde cualquier rol que nos toque ejercer dentro de una organización, dentro de un emprendimiento, dentro de una empresa. Así que vamos a ver un poco a nivel individual algunas recomendaciones, algunos conceptos y algunas metodologías y herramientas para aplicar en la gestión del tiempo, ¿no? En la gestión del día a día sería, ¿no? Y por último, la semana que viene culminaríamos con una última sesión vinculada a la parte de reuniones, acá ya vinculando a equipos de trabajo, digamos, a comunidades de individuos en el ámbito organizacional, donde vamos a repasar también metodología básicamente para llevar adelante reuniones efectivas, ¿no? Así que bueno, un poco haciendo el repaso de dónde venimos y lo que es la capacitación de hoy. Entrando un poco en la gestión de tiempo, cómo organizar y optimizar el día a día en la empresa. El objetivo un poco es transmitir un poco y que todos obtengan mejores prácticas para organizarse, disponer de un mayor tiempo de calidad para desarrollar todo lo que son objetivos y expectativas individuales y organizacionales de una manera un poco más efectiva y equilibrada, ¿no? Con alguna metodología y herramientas que podemos compartir aquí, que va un poco a contribuir a ese objetivo de lo que es la capacitación, ¿no? Así que vamos a comenzar, en principio, entrando un poquito en un poco el marco conceptual de cómo es la gestión del tiempo que uno lleva adelante en su día a día, cómo gestiono mi tiempo, ¿no? A nivel individual, eh, cómo juega el entorno en todo esto, la conciencia obviamente que uno puede tener de todas las múltiples variables que uno afronta, ¿no? En la gestión del tiempo y el concepto un poco de la responsabilidad individual para llevar adelante la gestión de todo ello, ¿no? Recuerden que venimos diciendo un poco, venimos repasando de semanas anteriores varios conceptos
de gestión, de compromisos, de un montón de desafíos y objetivos que nos vamos poniendo en las organizaciones, que después todo eso obviamente decanta en las personas, como sabemos, en procesos, en personas, en comunicación, en herramientas, pero finalmente las personas en su individual o en la suma de individualidades son las que ejecutan después todos esos compromisos. Así que es muy importante entender también cómo lo vamos a gestionar desde el punto de vista temporal, ¿no? Así que bueno, haciendo esa introducción, justamente como marco conceptual, iniciando un poquito este primer bloque, nada más importante que lo que dice acá este slide, ¿no? Las personas somos un poco lo que hacemos, no tanto lo que decimos, y justamente la clase anterior trabajamos mucho conceptos de visión, de valores, de compromisos y demás, que son cosas súper, súper relevantes, no solo para nosotros, sino para el entorno organizacional, para el entorno social y todo lo que es externo a la organización. Y justamente el gran valor agregado ahí es cumplir un poco todo eso que decimos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, desde ahí partimos hacia este primer concepto de ir hacia ello, ¿no? Tratar de poder cumplir lo que decimos que vamos a hacer. Algunos conceptos introductorios respecto al tiempo, que vale la pena ser conscientes, repasar de menos a más. Tiene que ver obviamente con el sentido de la palabra tiempo en términos de recurso escaso, de inelasticidad, de todo lo que es algo irreemplazable, eh, equitativo y justo, digamos, ¿no es cierto? Se nos da una dosis diaria en cantidad y es igual para todos el resto de los individuos. No tiene ninguna inexorabilidad y es indispensable, ¿no? Partiendo un poco de esa conciencia, está bueno repasar este concepto porque sabemos que muchas veces en el día a día uno a veces no logra por ahí contar hasta 10 para hacer un recordatorio de lo que es el concepto tiempo. Sí, seguramente todos lo llevamos muy presente, pero a veces entender que con cierto nivel de conciencia alta de todas estas características que tiene la palabra tiempo o el concepto de tiempo, seguramente nos sensibilice mucho más, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la primera parte de que sabemos que es algo escaso, ¿no? Y que no se recupera. Algunos indicios por ahí que también está bueno ir mapeando como conceptos a la hora de esta pregunta que uno se puede hacer, si estoy aprovechando mi tiempo o no. Después vamos al cómo, ¿no? Vamos a ir más adelante al cómo, pero es una pregunta que puede surgir en cualquier momento del día a día o en cualquier momento de nuestra vida, ¿no es cierto? Y algunos indicios principales que tenemos que ver, sobre todo vinculando todo a un ámbito de contexto organizacional, laboral, profesional, tiene que ver con algunas cosas que nos pueden dar ciertos indicios, ¿no? de si estamos o no aprovechando el tiempo, como jornadas largas, como si estamos diciendo algunas cosas que no, o decimos todo que sí. Eso es algo también muy, muy importante a la hora de considerarlo en términos de, obviamente impacto que tienen en nuestro tiempo, si no sabemos a veces decir que no. Si tenemos mucho cambio en los objetivos, en todo lo que nos planteamos, en diferentes frecuencias temporales, ¿no? Eso también afecta al aprovechamiento del tiempo. La falta de planificación, que seguramente ahora vamos a entrar en varias herramientas en ese sentido. No tener en cuenta imprevistos, el famoso tiempo a veces que no teníamos en consideración. No tener en cuenta objetivos y razonar más por tareas, básicamente. Y bueno, el famoso a las corridas, apagando incendio y demás. Por ahí lo pasé por alto, calculo que muchos de los que están acá estuvieron en las clases anteriores, pero nosotros pertenecemos a una organización que se llama Grupo SET,
Yo particularmente lidero una unidad de negocio que es de consultoría, que se llama Set Consulting, y le puedo decir que uno de los principales problemas que tenemos en la consultoría empresarial y organizacional es muy típico encontrar eh, en diferentes niveles de la organización y también en los propietarios, en los dueños, ¿no es cierto? Eh, la famosa frase, ¿no? Que no tengo tiempo, que estoy desbordado, que tengo muchas cosas, que tengo un montón de cosas prioritarias. Bueno, todo ese tipo de cosas, la verdad que es muy común para nosotros encontrar eh, comentarios en ese sentido. Creemos que es una de las problemáticas que hoy más emergen en el entorno, principalmente debido al contexto, ¿no? Tan volátil, incierto, cambiante que tenemos hoy, hace que muchas veces la planificación, inclusive de muy corto plazo o diaria, sufra modificaciones, ¿no? Producto del entorno. Pero también tenemos todo el aspecto controlable por nosotros. Entonces, ahora vamos a ver algunas herramientas, pero básicamente lo que les quería contar es, nosotros tratamos de separar ciertas cosas, lo controlable por nosotros y el contexto externo. Tratamos de ver, hacer doble clic en toda esa famosa frase, no tengo tiempo y demás, para justamente entender las problemáticas y tratar de aplicar metodologías para ser más productivos, para ser más efectivos y eficientes, ¿no? Pero lo que quería mencionar es que es algo muy, muy común, que como ustedes sabrán, eh, y es súper natural, sucede a nivel individual y también organizacional muchísimo, ¿no? Bien, otro concepto claro es el tema de planificación. Justamente uno de los puntos que estaba en el slide anterior era por ahí, qué pasaba cuando no teníamos tanta planificación. Bueno, es uno de los problemas principales también, que a veces pasa, atender todo así aleatoriamente, sin ningún nivel de planificación, de priorización y demás. Muchas veces es un estrés muy grande. La verdad que ese es una causa raíz principal de ese famoso no tengo tiempo, o estoy muy tapado, o tengo muchas tareas que hacer. Una de las causas puede ser a veces la falta de planificación, y está comprobado que por ahí, en relación, una hora de planificación te ahorra después 3 o 4 horas de ejecución, ¿no? Obviamente es bastante racional. eh, a veces lo que nos encontramos también con el punto de planificación como concepto es, ¿para qué voy a planificar si todo cambia todo el tiempo? Eh, Ese tipo de afirmaciones por ahí. O para qué voy a planificar si estamos en un entorno muy dinámico, también ahí tirando un poco la pelota afuera con respecto al contexto externo. Eh, Nosotros un poco lo que aconsejamos a veces es preferible a veces planificar y ejecutar con un plan que no tenerlo, ¿no? A veces es mucho peor no tener un plan. Entonces, cualquier tiempo que podamos invertir, sobre todo cuando nos cuesta más en términos de planificación y demás, siempre va a ser mejor que si no planificamos las actividades o nuestro día a día, nuestra agenda. Sin duda, eso con un poco de historia nomás, aplicando una metodología y otra, nos damos cuenta de que con planificación siempre tenemos mayor efectividad y eficiencia, ¿no? Entonces es importante que en este punto, en este concepto, nos busquemos el tiempo para generar esos planes. Si son dentro de nuestro horario, si son fuera del horario, si son en un momento determinado del día, si es un día en la semana puntualmente donde yo me planifico la semana siguiente, ejemplo, no sé, un viernes de la semana, este viernes de la semana me planifico la semana siguiente, o 15 días, o bueno, o el mes completo. Tiene que ver un poco con buscar ese espacio para ir planificando un poco todo lo que es actividades y agenda de uno mismo, ¿no? La gestión de su tiempo. Y bueno, es importante como concepto también, dentro de lo que es la planificación y el tiempo de uno, conocer nuestros límites, ¿no? Básicamente las restricciones que uno tiene en su agenda, en su día a día. Después lo vamos a ver más claro con algunos métodos, pero es importante entender todo tipo de restricciones que nosotros tengamos, ¿no? Horarios, bloqueos de ciertas actividades,
límites de tiempo para ciertas cosas, bueno, todo ese tipo de cosas componen finalmente después lo que va a ser la planificación de nuestro tiempo. Y una realidad que sí ocurre, como agravante acá, un poco de contexto o de normalidad, es que cada vez tenemos más y más información. Eso es algo que es cada vez mayor, ¿no es cierto? El flujo de información, la creciente tecnificación en todo sentido que está ocurriendo, hace que tengamos mucha información a veces a disposición, a diferencia de épocas pasadas, y básicamente el mismo tiempo, ¿no? Para asimilar, para analizar, para tener que gestionar toda esa información que uno recibe todo el tiempo. Ahora vamos a ver algunos temas después vinculados a esto, obviamente el autocontrol que uno pueda tener, ¿no? A todo ese cúmulo de información, a incentivos que uno tiene, a todo ese tipo de oferta por ahí de información que uno tiene hoy en día, ¿no? Una de las cosas que también hay que tener en cuenta a nivel de conceptos, cuando hablamos de gestión de tiempo y un poco veníamos de la planificación, es el costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad como valor de la mejor opción no realizada, ¿no? Hago esto y por hacer esto dejo de hacer esta otra cosa que es un costo de oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí también es un concepto importante a ser consciente de qué estoy haciendo y qué no. Después seguramente lo enganchemos con la parte de priorización, pero también con qué tipo de actividades, ¿no? Ahora después vamos a ver también algunas clasificaciones. Y bueno, generalmente uno tiende a ver la parte de beneficios que tiene por generar ciertas acciones, ciertas actividades, como pueden ser, un ejemplo, el mejor trabajo en el futuro, tener experiencia universitaria cuando uno arranca la dinámica de toda la parte académica, el desarrollo académico, el desarrollo intelectual, y bueno, piensa en todos esos beneficios que uno va a obtener como ejemplo de el inicio de una carrera de grado, por ejemplo, o una terciaria o de posgrado, lo que sea. Cuando lo vemos en la columna de los costos, claro, tenemos la parte de costo material, de costo económico de la matrícula, los libros, los apuntes, las fotocopias, todo lo que ello incluye. En el caso por ahí, a veces por diferentes circunstancias geográficas, uno tiene que mudarse a algún lugar para estudiar donde está la facultad, tiene que alquilar, tiene que tener costo de transporte, desplazamiento y demás. Y muchas veces, en general, la mayoría de las veces, uno no tiene en cuenta el tiempo. En este tipo de momentos de la vida donde uno se va desarrollando y va pasando por esa etapa de estudiante o de desarrollo académico, generalmente tiene en cuenta un poco todo lo que está en azul, ¿no? Toda la parte del costo de este nuevo proyecto que uno está transitando. Pero el tema del tiempo muchas veces no se los considera. Entonces, acá fíjense cómo en situaciones muy normales, cotidianas, ya empezamos a ver donde ya el tiempo en algunos aspectos no lo tenemos tan en cuenta cuando lo vemos así, ¿no? En un proyecto que estoy arrancando, básicamente costeo yo todo lo que me va a demandar en términos de lo que son recursos y toda la parte económica, y muy pocas veces tengo en consideración el tiempo. Sí puedo tener en consideración el tiempo por ahí, cuando ya estoy estudiando, cuando tengo que, empiezo a trabajar en esa dinámica del rol del estudiante, donde yo sé que para ciertas materias me lleva cierto tiempo, para ciertas otras me llevará menos tiempo, más tiempo. Lo veo desde el punto de vista de qué tiempo para ciertas actividades dentro de una carrera universitaria, por ejemplo. Ahora, no estoy contemplando nunca, sigo sin contemplar todo el tiempo que yo por ahí le voy a estar dedicando a toda esa carrera. Si bien las carreras per se tienen todo un, una finalización, digamos, lógica en inicio y fin de la carrera, carreras universitarias de 4 años, 5 años, 6 años.
como un tiempo a considerar desde el individuo, generalmente está un poco alineado eso, pero uno no está inconsciente a veces de qué tiempo uno le está poniendo, ¿no? Inclusive es muy difícil que uno haga la cuenta después, en retrospectiva, de todo el tiempo que le llevó más allá de eso, ¿no? Si cumplí la carrera dentro de los tiempos normales que se lleva o no, o me llevó más o me llevó menos. Básicamente son las cuentas que uno hace. Así que este slide lo que quiere mostrar un poco es, a veces en ciertas cosas cotidianas, muchas veces el tiempo lo dejamos a un costado y no lo ponemos como un costo, ¿no? Eso es básicamente el concepto. Y solemos básicamente computar uy, perdón, los beneficios y no los costos, sobre todo cuando se tratan de costos en tiempo, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Fíjense en este ejemplo con dos opciones, donde tenemos ya la posibilidad de hacer un trabajo que ganará 3 puntos la nota final. El costo que ello implica es, solamente dice, tendría que ampliar los conocimientos porque sabes que conoces de la temática o que la temática la dominas. Y en la opción 2, hacer un trabajo que ganarás 4 puntos de la nota final, o sea, un punto adicional, pero tenés que ir a la biblioteca para buscar información sobre la temática, porque es algo que por ahí no está bajo tu dominio o tu alcance inmediato, entonces requiere por ahí una inversión en tiempo mayor. Entonces ahí, claramente, con mucha, muchas miradas se irán sobre la opción 2, porque básicamente considera el beneficio del punto adicional, pero en alguna forma de verlo subestima la parte del costo, ¿no? De ir hasta la biblioteca, movilizarse, seguramente tenga que incurrir en un costo por ahí de movilidad, si tengo que tomar un colectivo, un taxi, lo que sea, pero a su vez insumo tiempo que no estoy costeando, ¿no? Entonces, en el ámbito organizacional es para pensar esto también, en términos de modelos comerciales, industriales, en cualquier entorno que uno esté. ¿Por qué? Porque se da lo mismo, ¿no es cierto? Muchas veces tendemos a ver los beneficios y no vemos del todo claro el tema de los costos asociados, sobre todo vinculados a tiempo, ¿no? Eso es algo bastante común, por eso muchas veces las empresas a veces se preocupan en cuanto a resultados, que lo vimos en la primera clase, cuando vemos el estado de resultado, enganchándolo con ese tema, hay costos ocultos, se llama muchas veces, que la empresa empieza a detectar porque va perdiendo rentabilidad y demás, y ahí nos ha pasado mucho también en consultoría, donde hay empresas industriales, por ejemplo, que terminan, cuando empiezan a hacer doble clic y empiezan a buscar las causas de la pérdida de rentabilidad, es porque se está presupuestando mal, porque por ahí en trabajos de mano de obra estamos poniendo menos tiempo del que finalmente ampliamos. O sea, es un caso claro de esto que estamos hablando, este concepto de subestimar el tiempo que uno le dedica a ciertas cosas, ¿no? Y no costearlo bien. Eh, Muchas veces sucede eso, es algo a considerar, ¿no? Así que es tan aplicable para la vida de uno, en este ejemplo de un estudiante, por ejemplo, como también en el ámbito organizacional, ¿no? Entonces, acá como invitación, para que después lo puedan hacer ustedes por su cuenta, simplemente en función de todos estos conceptos que vimos de manera eh, preliminar, eh, el ejercicio se llama un poco calcula la hipoteca de tus tareas diarias, y básicamente eh, invita a listar un poco todas las tareas que tenés de rutina, ¿no? Repetitivas en el día a día, y asociarles el tiempo que uno considera que le dedica o que realmente es el estándar que tiene cada tarea en términos de tiempo, minutos, horas, lo que sea. Y bueno, finalmente cuando tengamos confeccionada la lista, la idea es pasarlo por el filtro de las preguntas que están abajo, si realmente las tareas las tengo que hacer y las tengo que hacer yo,
si tengo que hacerlas todos los días, es decir, si son parte de la rutina o no. Y si puedo hacer algo básicamente con el concepto de mejora y de eficiencia para reducir el tiempo dedicado, ¿no? en esa tarea. Eso es algo que parece muy básico, pero que a veces viene bien para poder llevar adelante un poco una actualización, un filtro que nos permita también una autoconciencia de cómo estamos gestionando ciertas tareas individuales, personales en la rutina, ¿no? Eh, Esto es un poco gestión de la rutina, básicamente. La semana pasada hablamos un poco de la gestión de mejora en todo lo que es el despliegue de gestión, y esto habla un poco un nivel más base individual de todo lo que es la gestión de la rutina de uno, ¿no? Así que es una buena actividad que, que los invito a que la hagan después ustedes para justamente tener este filtro de esas preguntas, y seguramente podrán sacar algunas conclusiones importantes, ¿no? Bien, entrando en otro concepto importante, el tema de productividad empieza a jugar. Recuerden que veníamos de conceptos de lo que es el tiempo, un poco la conciencia del tiempo, de todo lo que es las características que implica el tiempo, y repasamos un poco la parte de planificación, y cómo llevar adelante una planificación de rutina, entrando un poquito en un concepto que empieza a jugar después de todo eso, es la productividad, ¿no? En función de que yo ya tengo una rutina y tengo un montón de despliegue diario de tareas de rutina, entra a jugar un poco la productividad, que se tiene en cuenta como concepto en la cantidad de trabajo útil que uno puede sacar adelante en ciertas unidades de tiempo, ¿no? Ni más ni menos que eso, como concepto base piramidal de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, claramente un concepto que va a empezar a trabajar en la rutina nuestra, ¿no? La productividad. Importante tener claro para qué hacemos lo que hacemos, primero y principal. También, actividad que vimos antes, importante llegar a esas conclusiones. Si realmente lo tengo que hacer yo, si agrega valor, si lo tengo que hacer todos los días, si lo puedo hacer en menos tiempo. Bueno, todas esas cosas nos van a hacer llegar a la conclusión también de productividad, vinculada a la productividad, para qué hacemos lo que hacemos, y justamente descartar o no descartar ciertas actividades, ¿no? Un poco el antagonismo o lo contrario a la productividad justamente es la procrastinación, que básicamente tiene que ver con lo que es dejar de hacer ciertas actividades o postergarlas, básicamente. Tiene que ver con procrastinar, que es un poco lo inverso a la productividad, ¿no? Concepto importante que ocurre, ¿no? Ocurre mucho. ¿Y por qué? Algunos por qué, ¿no? Preguntarse que son causas raíces de la parte de postergar ciertas actividades o dejarlas para más adelante, es sobrevalorar nuestro trabajo a futuro, una de las principales causas que también acciona también ahí en esa postergación. La parte de tener mayor valor también por las recompensas en el presente, poner más foco en todo lo que es urgente, en todo lo que es, tiene alguna recompensa en el corto plazo, en la urgencia, más que en otras actividades. Tener cierta pereza a nivel cognitiva o a nivel de todo lo que son los procesos cognitivos de uno. eh, por alguna razón el cerebro en su funcionamiento nos puede llevar a hacer una tarea o no hacerla, o dejar de hacer una para hacer otra. Es un poco lo que llamamos a veces la pereza de lo que es el cerebro, y es algo también importante de, de ser autoconsciente, ¿no? De poder detectar ese tipo de cosas, justamente cuando entendemos que por ahí eh, el no hacer ciertas actividades de rutina o postergarlas, también en algún punto nos levanta una alerta de que
estamos sumando un poco más de complejidad para adelante, ¿no? Entonces es algo importante que tengamos también autoconciencia de cuando tenemos cierta pereza por ciertas actividades o niveles emocionales que trabajan de una determinada manera que no nos permiten avanzar. Bueno, es importante ahí autodesafiarse desde el punto de vista de- del conocimiento de uno mismo para ver si podemos dar vuelta a esa situación, ¿no? Algunos tips respecto al punto este de procrastinar para vencer un poco este comportamiento es dividir un poco los objetivos. A veces es importante poder dividir ciertos objetivos en partes o en pasos o en diferentes actividades que nos lleven finalmente al cumplimiento de objetivos, también con algún criterio que le podamos poner. A veces para cumplir un objetivo final tenemos que hacer diferentes actividades o actividades relacionadas y las podemos elegir. En algún punto entra la parte de planificación, de cómo ponerlas de cierta manera para que nos permita en cierta fecha límite cumplir finalmente con el objetivo establecido. Otra de las grandes recomendaciones es un poco la productividad forzada. Hoy existe un montón de tecnología asociada a eso, desde lo más básico como puede ser un reloj, una alarma y diferentes eh, formas que uno pueda inducirse a tener un tiempo de inicio, de fin o tiempos límite para ciertas cosas, eh, hasta lo más básico que uno tenga la autoconciencia para poner sus propios límites temporales y se pueda forzar a no tener ninguna actividad de rutina pendiente, por ejemplo, ¿no? Pero también es importante entender que como individuos lo podemos hacer, pero muchas veces estamos inmersos en sistemas sociales, como puede ser la empresa o puede ser cualquier otro ecosistema vinculado, donde también tenemos que interactuar, que validar, que consensuar con el resto del equipo de individuos. Entonces es importante también en ámbitos colaborativos trabajar con cierto nivel de productividad forzada, ¿no? La clase que viene vamos a ver un despliegue de metodologías para lo que son reuniones efectivas, donde vamos a ver bastantes herramientas para esto, para trabajar en equipo y demás. Eh, entonces, un poco hablamos de eso, hablamos a nivel individual, pero también hablamos de ecosistemas sociales, ¿no? De poder forzarnos a cumplir ciertos parámetros y tiempos para lograr ciertas actividades de rutina que muchas veces suceden. Y muchas veces, imagínense en una fábrica o en un proceso industrial, es importantísimo, no sé, ejemplo más representativo, una línea de montaje de autos, un proceso seriado, ¿no es cierto? Donde sabemos que cada proceso está concatenado, está secuenciado, entonces el proceso que viene adelante, el proceso que viene atrás, perdón, frena al de adelante, ¿no es cierto? Si se para, si no se esfuerza en términos de tiempo, estándar establecido, en términos de, de lo que es el proceso que se tiene que hacer, seguramente se para toda la línea de producción. Entonces, es algo importante el tema de la productividad forzada, ¿no? Después el tema de visualización, también ayuda mucho. A veces son conceptos medios subjetivos, pero que ayudan mucho. Si tenemos la capacidad por ahí de visualizar, bueno, empezar una semana con una agenda apretada en términos de rutina, de compromisos, de actividades y visualizarnos de acá al fin de semana, tener toda la agenda libre, sin ningún pendiente. Bueno, hay mucha gente que trabaja en esa línea, en términos de visualización, en términos eh, es un poco la frase que resume mucho eso, es trabajar en el presente para impactar en el futuro, ¿no es cierto? Siempre la conciencia del aquí y ahora, el presente es algo importantísimo, pero actúo hoy para tener un impacto eh, al final de la semana, ¿no? Sin ningún pendiente, que tenga todo el tiempo disponible para hacer otro tipo de actividades
a mí me gusten o me hagan sentir bien y sean de calidad. Bueno, es importante también a veces el concepto de visualización para ello, ¿no? Y después un concepto complementario también, como para redondearlo, es el tema de controlar el entorno, ¿no? Fíjense que un poco el slide este muestra toda la parte de hoy en día, de los estímulos que uno tiene desde el punto de vista de disponer un dispositivo como un celular todo el tiempo, cerca de él y demás, como todos sabemos y somos curiosos en términos de lo que es el impacto, ¿no? Del celular hoy, del smartphone, que tiene tanta cantidad de información, tanta cantidad de estímulos y aplicaciones. Bueno, justamente tener conciencia de eso, una vez más la conciencia, ¿no? Es importante a la hora de controlar el entorno, ¿no? Sobre todo cuando no es necesario. Por ahí muchos me dirán, trabajamos mucho con el celular, nos comunicamos, tenemos un montón de transacciones vía celular hoy en día y vía digital, pero bueno, también hay situaciones donde no, y es importante ahí ser conscientes para controlar ese entorno, sobre todo porque muchas veces lo que referencia este slide es el entorpecimiento de las tareas, ¿no? De poder ocupar tiempo útil por ahí en todo lo que es la parte de, de estar inmersos en la digitalización, en la navegación, en lo que sea del mundo digital, y por ahí dejamos de hacer actividades importantes de rutina, y bueno, después claramente será un peso de sumar actividades que no se pudieron cumplir, ¿no? Así que otro concepto importante es el autocontrol, sobre todo de ese entorno hoy en día que es muy estimulante de lo que es lo digital y la información en gran escala, ¿no? Bien, ahí vimos un poco algunos aliados para la gestión de tiempo en términos de ser más eficaces, y introducimos un poco el concepto de productividad, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver un poco en esa productividad que uno anhela, que uno quiere lograr dentro de lo que es la eficacia también como resultado final. ¿Cuáles son los conceptos que impactan en la productividad y lo que le llamamos aquí aspiradores, ¿no es cierto?, de la productividad, que básicamente barren con ella algunos aspectos importantes dentro de lo que es el entorno organizacional, como saben, el exceso de reuniones o reunionitis, que a veces le llaman de forma graciosa en los entornos laborales o organizacionales. Eh, es algo importante, justo creo que por estos días salió un artículo importante de, creo que de alguna escuela de negocio importante, si no me equivoco, eh, o Harvard o alguna de esas, digamos, de renombre, donde básicamente, últimamente salen muchos estudios respecto a lo que son reuniones, y qué tan efectivas son, o qué tan contribuyentes o qué impacto tienen en los resultados organizacionales. Y bueno, una de las cosas que más se critica es cuando hay reunión en exceso, ¿no? Es importante hoy en día tener autoconocimiento, no solo individual, sino a nivel de equipos de trabajo de este tipo de cosas, porque eh, a mí me pasa mucho como consultor ver en las organizaciones reuniones donde no tienen un fin, donde no tienen una agenda, donde si los dejás están horas y horas reunidos. Y después hay cosas importantes que creo que es un poco lo que dice acá el mail, el slide este, es que hay reuniones para ver información, que eso hoy en día es lo que más, digamos, como que no se habla con la realidad actual, ¿no? Hablábamos de que tenemos un entorno dinámico, de múltiple, inundado de información y demás, donde la información está a un parpadeo de ojos. Juntarnos 2 horas para ver un montón de información, de resultados y demás, a veces no tiene mucho sentido, sobre todo cuando es rutinario, cuando es repetitivo. Ya metiéndonos en un terreno de gestión y en un trabajo en equipo, al juntarse 2 horas a ver una presentación de resultados estáticos,
todos sentados, sin decir nada, con pocos comentarios, con poca interacción, y realmente uno se pregunta por qué no lo mandaron por mail y cada uno lo veía y de última si había que llevarlo leído para una reunión, se hacía previamente, pero en el ámbito de reuniones así tan frías, de revisión de información, muchas veces se pierde el sentido de trabajo en equipo y de todo lo que es el intercambio no humano que se tiene, a veces se desaprovecha. Entonces, una de las causas principales que uno ve en todos estos reportes que surgen últimamente, del análisis de las reuniones, del tipo de organizaciones, de qué tipo de reuniones se llevan adelante, es ese, ¿no? Que por ahí eh, se recomienda no juntarse a ver información, sino que tener reuniones más de intercambio, de participación balanceada, y dejar de tener tantas reuniones vinculadas más a esos aspectos más fríos e informativos, ¿no? Entonces, así todo, con esas verdades y todos esos estudios que hay, hoy todavía en las organizaciones falta mucha maduración en términos de gestión de, de reuniones efectivas. Como les decía, les anticipaba, la reunión que viene vamos a ver en profundidad ese punto, es bastante importante para la gestión del día a día y de los resultados de la compañía, así que les recomiendo que se sumen. Pero bueno, justamente acá, hablando de gestión de tiempo, uno de los factores cuando no se utilizan buenas metodologías, no se tiene cierta madurez en términos de reuniones efectivas, es la reunionitis, ¿no? Y eso obviamente barre con todas las productividades que pueda llegar a haber. Otro tipo de cosas que vi mucho como consultor es también la famosa reunión del dueño, aleatoria, digamos, que no está puesta en ningún calendario ni nada, levantar el teléfono, llamar a un reporte, a un gerente, a quien sea, al jefe, y tenerlo 2 o 3 horas hablando sin ningún sentido también, sin ningún hilo conductor, repasando temas operativos, tácticos, estratégicos a la vez, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con madurez, con procesos, con un montón de cosas que tiene que ver con la cultura organizacional, que también muchas veces a mí me terminaban diciendo los equipos, mirá, no pude cumplir con esto porque me llamó eh, tal persona o me llamó el dueño de la empresa y estuve 2 horas hablando y bueno, realmente me mató la productividad. Eso tiene dos lecturas. Una es la madurez de la compañía, la cultura y demás, lo que le decía antes, y por otro lado también está el individual, un poco el desafío, sobre todo para líderes, para gente que tiene responsabilidades de liderazgo y en algunos casos gente a cargo, es, mirá, vos como individuo, también dentro de tus competencias tiene que estar el coraje de decirle al dueño de la empresa o quien sea, no, mirá, en este momento no puedo ir porque tengo que hacer tal y tal, tal cosa de mi lista de tareas importantes, eh, y bueno, programamos la reunión si querés para mañana a tal hora. Ese es un poco lo que se espera también de ida y vuelta, ¿no? De ser un poco más proactivo en ese tipo de situaciones para no ser improductivo finalmente, ¿no? Por ese tipo de eventos. Otro barredor también de la productividad es el síndrome del impostor. Básicamente esto habla de cuando uno por ahí no tiene cierta confianza en sí mismo para abordar ciertos temas, ciertas problemáticas, ciertos contextos y demás, ¿no? Un ejemplo claro puede ser, no sé, cuando no sé, que una persona que trabaja en operaciones o que tiene una formación dura de ingeniería o algo de estilo, es lógico que se sienta inseguro eh, frente a alguna interpretación, no sé, de un área como marketing o ventas, ¿no es cierto? Es lógico que eso pase, pero tiene un límite, digamos, porque una cosa es que una persona no tenga conocimientos profesionales desarrollados y demás, pero por ahí es una persona que hace 20 años que está en la empresa y conoce el negocio de punta a punta y de marketing te puede dar clase de la empresa. Entonces, el síndrome del impostor un poco es cuando la persona siente cierta inseguridad, digamos, en sí mismo en ese tipo de abordajes, ¿no? Obviamente
eso tiene que ver con un impostor de todo lo que es la productividad, ¿no? De los barredores que mencionábamos antes. Bueno, después cosas más físicas, cosas más normales, cotidianas, es la parte de la vida personal de cada uno, el descanso y demás. Obviamente es algo importantísimo en términos de productividad, sin lugar a dudas, eso creo que lo conocemos todo. Términos burocráticos también, a veces hacen perder mucho la productividad, teniendo que hacer actividades que por ahí son desperdicios directos o no agregan valor. Bueno, para cumplir con cierto proceso, eh, por estar establecido así o por ser la única forma que se hace, bueno, a veces es un gran problema y es prácticamente un nivel de improductividad que tiende a ser un desperdicio sin duda, ¿no? Después la parte de multitasking, la famosa hago de todo a la vez y no logro cerrar nada o cosas así que se escuchan mucho en lo cotidiano, es la verdad que es algo también bastante normal y demás, que se confunde a veces el concepto con esto que decía al principio de tengo muchas cosas por hacer o manejo muchas complejidades, manejo muchas cosas, y la verdad que primero hay que entender un montón de cosas, hay mucha información también para lectura complementaria de ese tipo de cuestiones. Está comprobado que los seres humanos no están armados, no están hechos naturalmente, ni biológicamente, ni psíquicamente para la parte de multitarea. Realmente no es así. Es un tema muy interesante que hay mucho desde la neurociencia y demás que les recomiendo si les interesa por ahí interiorizarse un poco más, pero sí está afirmado, está comprobado desde el campo de las ciencias de que el ser humano no está diseñado para hacer multitarea, ¿no? Entonces, desde ese parámetro básico, todo el resto que pueda venir, desde el vamos, está para analizar, segmentar, como hablábamos, ¿no? Planificar, trabajar diferentes prioridades, bueno, todo lo que sea metodológico, justamente para no caer en un multitasking, eh, si se quiere, desordenado, ¿no? Bien, y llegando un poco a esa definición del cómo podemos lograr ciertas barreras a la parte de la productividad, de poder saltar esas barreras, mejor dicho, o poder afrontarlas de una mejor manera, es esta matriz de Eisenhower que ven acá, que por ahí muchos la conocerán. Y lo más importante, les digo, es tenerla muy presente, ¿no? Uno la puede conocer, la puede entender, porque son dos cuadrantes muy básicos, urgente e importante, pero el desafío, como siempre, se los mencioné varias veces durante la charla, es tener conciencia, ¿no? Tenerlo presente, tener conciencia y tenerlo en el día a día, a la mano, cuando tenemos indicios de si estamos usando bien o no nuestro tiempo, ¿no? Esta matriz tiene básicamente el cuadrante rojo, como ven acá, que representa la parte urgente e importante. Ahora vamos a ver qué acciones dispara. Nosotros la idea en esta matriz es que pongamos todas nuestras actividades rutinarias, las ubiquemos en esta matriz en función de menor o mayor importancia y menor o mayor urgencia. Después tiene este cuadrante, urgente no importante, el cuadrante verde, que no es urgente ni tampoco importante, y el cuadrante amarillo más claro, que tiene que ver con lo que no es urgente, pero es importante, ¿no? Entrando un poquito en cada uno, el cuadrante rojo, que grafica básicamente todas las actividades que son importantes y a su vez urgentes, que básicamente la acción que denotan es accionarlo ya, hacerlo cuanto antes. Como ven en el gráfico, tiene alto poder de de prenderse fuego la situación, por así decirlo, por poner un ejemplo, y es el cuadrante que se llama de la crisis, ¿no? Donde tenemos proyectos con una fecha límite, conversaciones importantes o valientes a veces, crisis, incidencias urgentes que solucionar. Bueno, en ese cuadrante va todo eso y la acción que uno debe tomar es cumplir los tiempos y hacerlo cuanto antes, ¿no es cierto? Por un tema de
de que no solo es urgente, sino también es importante. Después tenemos la parte de actividades que son importantes, pero no son urgentes, que es un poco el cuadrante de la calidad, se le llama, que básicamente te denota un paso anterior a lo que es el rojo, que es planificalo. Planificalo cuando lo vas a hacer, ya que no es urgente, pero sí es importante, ¿no? Todo lo que sea ocio, que entramos un poco a una visión integral de las actividades, no solo desde el punto de vista organizacional o laboral, la parte de crecimiento personal, formación, bueno, todos esos aspiracionales que uno tiene a veces, poder cristalizarlos en una planificación es importante, ¿no? Todo lo que sea actividades preventivas, por ejemplo, un control médico, tomar alguna clase, tomar alguna charla importante con algún colega, con algún amigo, con alguna persona que necesitamos, y todo eso vincularlo a la parte de planificación, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Al principio de la charla. Después pasando al cuadrante, digamos, del desperdicio, de la pérdida de tiempo, es cuando tenemos actividades que finalmente en la calibración las determinamos como que ni son importantes ni son urgentes, ¿no? Entonces ahí uno de los principales disparadores de ese tipo de actividades es la delegación, como también hacerlo a posterior o no hacerlo, ¿no? Ahí es también la decisión de no hacerlo como algo importante, vinculado al saber decir que no, a actividades que no agregan valor. Bueno, es algo importante que también lo podamos terminar de definir en términos de actividad, a ver qué hacemos con una actividad o una rutina así, ¿no? Son los famosos ladrones del tiempo, ¿no? Los que te quitan el tiempo, y algunos ejemplos pueden ser actividades placenteras o detalles, ¿no? Gente que por ahí es muy, muy detallista en el sentido natural de su perfil, bueno, también tiende a trabajar en actividades por ahí no urgentes y no importantes en pos de ese sentido de detalle que tienen, ¿no? Y después, por último, el cuadrante un poco más confuso es el de actividades que son urgentes, pero no importantes. Entonces, ahí es claramente al ser urgentes, pero no tan importantes, el disparador es la delegación, sin duda. eh, y un poco hablamos de algunos temas, ¿no? Ciertas interrupciones, reuniones, un poco que lo repasábamos antes, llamadas, envío de algunos mails, comunicaciones y actividades que no tienen tanta importancia, bueno, eh, pero que son urgentes realizarlas, por ahí dentro de un aspecto desarrollado o a desarrollar es la delegación, ¿no? Para ese tipo de actividades. Así que, en resumen, aparte de listar todas las actividades en esa actividad que estaba inmersa hoy en la presentación, es importante que puedan también usar esta matriz de importante y urgente para ver dónde cae cada actividad y qué sugerencia, a ver si cada una de estas acciones sugeridas se amolda un poco a cada actividad. Debería ser así, en caso que no, a lo mejor por ahí están en un cuadrante que no corresponde, ¿no? Habría que entender un poquito más si están de un lado o de otro. Un poco la idea también en esta segunda dinámica, para que lo plasmen, es una lista simple, así que podamos hacer de nuestras actividades rutinarias, como la que están viendo acá, con todas las tareas o actividades, y bueno, finalmente ponerle hacia la derecha eh, cómo las puedo clasificar también. Yo lo hago a veces mismo con la matriz, poniendo algunas actividades cortas, breves en términos de redacción en los cuadrantes, o también podemos usar algo así y después ponerlo en la matriz, ¿no? No hay ningún problema, ese es un poco el sentido de este redondeo de actividad, ¿no? Y por último, para complementar esta parte de productividad y de eficacia final que uno busca, tenemos también algunas leyes como para
apalancarnos ahí, que por ahí conocemos, la ley de Pareto un poco, o el principio de Pareto, que básicamente con un esfuerzo, el 20% de los esfuerzos que llevamos adelante y las acciones que llevamos adelante, eh, llevamos el impacto o contribuimos al 80% de los resultados, ¿no? Y eso un poco habla del sentido de criticidad, ¿no? Que uno a veces eh, puede darle a las cosas, ¿no? Y después la otra ley importante es la de Parkinson, que en este caso es bastante también gráfica respecto a cómo se representa en una, en una matriz de tiempo y esfuerzo. Básicamente, fíjense que cuando algunas máximas que son muy claras, es cuando hay poco tiempo para hacer un trabajo, el esfuerzo es muy grande, o sea que es esta parte de acá, fíjense que el esfuerzo anda por acá. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo, entonces el esfuerzo tiende a ser mayor, porque tenemos un tiempo, un deadline muy corto, digamos, donde tenemos que cumplir, y claramente la matriz esfuerzo es creciente, ¿no? En cambio, a medida que tenemos el tiempo disponible para hacer el mismo trabajo, o sea que tenemos más tiempo, es algo bastante común, bastante cotidiano, se nos liberó tiempo, se nos liberó agenda, bueno, el esfuerzo se va haciendo cada vez menor, pero que en ese sentido eh, aplico menos esfuerzo, pero pierdo más tiempo, ¿no? Recordemos el concepto de pérdida de tiempo, de que el tiempo no se recupera, de que el tiempo no es infinito, ¿no es cierto? Entonces, es un poco buscar el equilibrio entre las dos cosas para ser justamente, ¿no?, más productivo y más efectivo, eh, vinculando tiempo y esfuerzo, ¿no? Bien, entrando un poquito ahora en un bloque eh, de eficacia en la dinámica diaria, un poco también complementando un poco con algunas herramientas y consideraciones para la gestión del tiempo, eh, entrando un poquito más en el concepto de eficacia y vinculándolo con la eficiencia, que es un poco siempre la, la misma, es un poco la diferenciación que se busca comprender, eh, entendiendo un poco los conceptos, como eficacia, el nivel de consecución de metas y objetivos, que hace referencia a la capacidad para lograr lo que nos proponemos. Básicamente tiene mucho que ver con lo que veíamos antes, en el apartado anterior, donde trabajábamos toda la parte de la productividad, y como antagonismo o diferenciación contra la eficiencia, es que en la eficiencia juega la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos, ¿no? O sea, vincula ya acá eh, no solo la capacidad que uno pueda utilizar para lograr un objetivo, sino también con qué recursos, ¿no?, y cómo los utilizo, o sea, en qué gradualidad, en qué cantidad. Bueno, ahí es un poco el concepto de, de eficiencia, ¿no?, que un poco agrega el componente de los recursos y el cómo los utilizo, ¿no?, en qué graduación. Y un poco para traerlo gráficamente también en una matriz, donde tenemos los objetivos en el vertical y en el horizontal tenemos los recursos. Fíjense que eh, cuando vemos un poco el cuadrante rojo, donde tenemos utilización de recursos deficiente, digamos, capaz que utilizo muchos recursos por ahí de los que tengo, eh, y tengo bajo logro de objetivos, eh, finalmente no soy ni eficaz ni eficiente, ¿no? Y básicamente es un desperdicio. Utilizo la mayoría de los recursos y no logro los objetivos, es básicamente un desperdicio todo ese proceso que llevo adelante, ¿no? En cambio, cuando tengo una utilización eficiente de los recursos o muy buena, y una baja eficacia, digamos, en el logro de objetivos,
la conclusión es que, si bien no logro el objetivo, tampoco desperdicio gran cantidad de los recursos, ¿no? Es decir, que puedo tener todavía una reserva de recursos importante a pesar de no haber logrado el objetivo para un segundo intento o lo que sea. Y en cambio, cuando vemos el cuadrante de alto cumplimiento de objetivos, pero con un ineficiente uso de recursos, bueno, claramente, digamos, es una inyección importante de recursos que estoy poniendo a disposición del objetivo, eh, y bueno, finalmente no logro del todo la eficiencia que busco. Entonces, finalmente complemento la idea con el cuadrante celeste que está a la derecha, un poco más fuerte, donde básicamente logramos el equilibrio entre eficacia y eficiencia, ¿no? Logro el objetivo y a su vez los hago con el menor costo compatible o los menores recursos compatibles, ¿no? Donde básicamente logramos la alta productividad, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del recurso del tiempo en el slide anterior, si se recuerdan, y el esfuerzo, ¿no? Como, como importantes y claves, ¿no? En esto que estamos hablando de la gestión del tiempo. Entonces, logro los objetivos que me propuse finalmente, por ejemplo, con una muy buena utilización del tiempo y con una muy buena utilización del esfuerzo. Entonces, termino siendo eficiente también, ¿no? Tengo tiempo para otras actividades y tengo mucho esfuerzo todavía por, por, por gastar, porque no me requirió tampoco tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, ese es el óptimo a donde uno debería ir en términos de productividad y equilibrio entre la eficiencia y la eficacia, ¿no? Y bueno, algunas diferencias puntuales de eficiencia: realizar las tareas de manera correcta, preocuparse por los medios, enfatizar en los métodos y procedimientos, cumplir con los reglamentos, entrenar y aprender y aplicar. Por ejemplo, un ejemplo deportivo: jugar con habilidad al fútbol, saber luchar, ese tipo de cosas, hacen a la eficiencia. Y a la eficacia: realizar las tareas necesarias, preocuparse por los fines, bueno, saber y conocer, ganar el partido. O sea, sin duda el concepto es claro, ¿no? De eficiencia cuando involucra la parte de cómo utilizo los recursos, ¿no? Otro aliado de la eficiencia son los hábitos, digamos. Los hábitos es algo importantísimo que hay que incorporar también para lograr autodisciplina, autoconciencia. Bueno, son estos seis pasos que ven acá: identificar lo que uno quiere cambiar, eh, poner especificación en las metas, diseñar un plan de acción para ello, elegir una metodología de recordatorio o de registro, monitorear un poco el progreso y festejar los logros, ¿no? Como cierre final de todo lo que son hábitos. La verdad que es un mapa súper simple de seguir y que culmina obviamente con siempre tratar de festejar los logros que uno va realizando en cuanto a actividades, ¿no? Y bueno, también conocerán el autor este, que es Stephen Covey, que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde también tiene algunas premisas respecto a la efectividad eh, para lo que son hábitos. La parte de ser proactivo, empezar con un fin en mente, bastante parecido a lo que veíamos antes, en algunos casos: establecer primero lo primero o priorizar, que sea algo de ganar-ganar, que tratemos de ser equilibrado y no lo más eficiente y eficaz posible. Comprender y ser comprendido, tener sinergia y afilar la sierra, ¿no? El concepto ese también de estar bastante equilibrado también, por último. Y bueno, también algunas definiciones como Peter Drucker, en el caso de la parte de un autor de negocios, de gestión súper consolidado, plantea que la efectividad es encontrar un término medio, digamos, un equilibrio ideal entre eficiencia y eficacia, como lo veíamos antes,
Y bueno, que a veces la búsqueda excesiva de la efectividad impide un exceso de foco en la eficiencia, y provoca que no se alcance el resultado deseado, que se haga, o que no se haga en tiempo, ¿no? Ahí un poco entra el concepto de el detallista, ¿no? Aquellos que somos muy exhaustivos por ahí en el detalle. A su vez impide un exceso de foco en la eficacia, eh, impide que un exceso de foco en la eficacia pueda dar por tierra con el punto de equilibrio, ¿no? Con la rentabilidad del resultado, descompensando el esfuerzo, en términos un poco matemáticos. Finalmente, lo que él afirma, que cuando trabajamos en forma efectiva, el foco se mantiene en el punto óptimo entre lo más eficiente y lo más eficaz, ¿no? Y por último, también una máxima de Covey, que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguimos consiguiendo lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que también es algo, una frase bastante conocida. Algunos aliados finalmente también para complementar, tema de hábitos, lo vimos, tema de agenda, que lo repasamos antes también y planteamos algunas actividades. Las falsas esperanzas que uno se genera a veces con el listado enorme de pendientes. El tema de priorización, también importante para el día a día, es una de las problemáticas principales que les mencionaba yo que uno ve. Setear objetivos SMART, que tiene que ver con esta sigla en inglés, de objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, que tengan un tiempo. No es lo mismo decir, voy a trabajar en la calidad de la empresa, que voy a reducir un 10% los errores en los productos terminados por desvíos en el proceso productivo de corte. Es muy diferente, ¿no? Entonces, mientras más específico soy y le pongo a su vez un temporal, es importante, ¿no? Reducir las devoluciones en un 10% para mayo del 2022. Es algo bastante específico, muy smart, que la idea es que nosotros trabajemos también con objetivos lo más específicos posibles. Bueno, esto también lo vimos en clases pasadas, finalmente cómo se determina un objetivo, que parte de los valores pasa por las metas o los lineamientos estratégicos, terminan en objetivos, también cómo construirlo desde un proceso, ¿no es cierto? Con algunos ejemplos. Y bueno, un aliado principal de la gestión de tiempo es el autoconocimiento, sin duda, saber en qué momento parar, en qué momento querer uno relajarse, querer hacer una pausa, en qué momento acelerar ciertas cosas, bueno, todo eso es muy importante. Ya lo hablábamos hoy, también para pasarlo un poco en repaso, la parte de lo que es los incentivos digitales. Y después también anotar, aparte de festejar los logros, la parte de los quick wins, que es un poco los pequeños logros, ¿no? Que uno puede ir logrando. Es importante que uno tenga noción de valor por todo lo que va tachando en su lista de rutina, ¿no? Y por último también, entrando un poco en esta pregunta, entrando en la gestión de agenda y ver por qué a veces procrastinamos o posponemos actividades. Bueno, hablamos de muchas causas al respecto, problemas de tareas muy grandes que hay que subdividirlas y no están subdivididas, no saber delegar, decisiones, a veces falta de decisión, falta de motivación, perfeccionismo o mucho detalle, uso de otros distractores externos como el celular, interrupciones, emociones, a veces toda la parte emocional, la parte de concentración a veces que uno lleva adelante, ¿no? Para hacer las actividades del día a día. Bueno, llegando finalmente a la parte de manejo de agenda, para intentar un poco, si yo soy consciente un poco de todas estas cosas que me suceden porque me autoconozco y demás, bueno, siempre hay herramientas, aparte de las que veníamos viendo, que un poco trabajan en el día a día también para hacer stopper de todas estas causas de por ahí las postergaciones de actividades,
también está el manejo de agenda como una de las principales, ¿no? En el caso de manejo de agenda ya empieza a ver nada más claro que un momento para cada tarea y una tarea para cada momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco la evolución digital también nos ha mostrado bastante en ese sentido. Fíjense que acá hay una aplicación que es esta, la del elefante, que básicamente eh, fue bastante furor en un tiempo, que en cuanto a notitas, ¿no? A la famosa nota post-it que uno ve física, también la puede llevar en digital, a veces en los dispositivos con esta aplicación, que básicamente es un listado de cosas, y un poco por ahí en el sentido, si se quiere, de optimización y de evolución, una herramienta que por ahí parece más rudimentaria y normal, como un calendario, como Google Calendar. Finalmente, yo, si tengo que elegir entre las dos, por un tema racional, una es una lista de notas y la otra tiene todo un bloqueo de tiempos por actividad. Entonces yo, sin duda, debería poder elegir algo similar que es un poco más agregado, ¿no? Donde tenés sincronización de información, es algo gratuito, es multiplataforma, es decir, se puede compartir en diferentes aplicaciones, se puede compartir con otros contactos, bueno, tiene un montón de variables importantes y a su vez me permite determinar tiempos en cuanto a la agenda diaria, ¿no? Que es algo importantísimo que por ahí un blog de notas no tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de time blocking o de bloqueo de tiempos de mi agenda diaria? Prioridades, eso también te lo permite Google Calendar, podés ponerle ciertas prioridades, colores, tipologías a las actividades para que se sepa cuál es la prioridad. Hacer bloques generosos, a veces dentro de lo que es el ámbito diario de horas, uno puede bloquear cierta cantidad de horas. Tener en cuenta un poco los biorritmos o los momentos en los que en el día en el cual somos más productivos, eliminar distracciones, horario fuera de la oficina, tiempo afuera para hacer otro tipo de actividades o cuando estamos de viaje. Y un poco la visualización, ¿no? Fíjense que acá tengo código de colores, diferentes tipologías, tengo algunos días que son también vinculados, que están vinculados a festejos nacionales y que por ahí tengo que considerar. Tengo actividades optativas, tengo clases universitarias, tengo momentos de almuerzo, tengo momentos donde no tengo nada que hacer, tengo momentos para estudiar, bueno, tengo todo un montón tengo momentos donde hago actividades de salud y bienestar. Nada, es una herramienta súper gráfica y muy simple, gratuita, que se puede utilizar para el día a día. eh, Creo que es algo bastante normal hoy en día trabajar con un calendario y con una agenda, ¿no? Inclusive se pueden planificar días de vacaciones, en ese caso también tratar de cumplir con lo que es representación gráfica en ese sentido, de que no haya ninguna actividad programada dentro de ese esquema de vacaciones. Así que bueno, en general, como un consenso general de todo lo que estaba en la presentación, si tenemos que considerar algunos tips para gestionar el tiempo, sería agrupar las tareas, planificarlas, programar momentos de descanso por un tema del ritmo natural de las personas en cuanto a productividad, delegar todo lo que se pueda, acuérdense de la matriz esa de Eisenhower, eh, usa herramientas que te faciliten un poco las cosas, como el caso este que les mostraba de Google. Hay otras un poco más sofisticadas para trabajos colaborativos, como Trello. Hay un montón de aplicaciones hoy en día donde inclusive se puede vincular a un compañero. Pero acá estábamos hablando un poco más de la parte individual, establecer parámetros para decir que no, algo importante que lo mencionamos, tener en cuenta la curva de rendimiento de la persona desde que se levanta hasta que se acuesta, alternar actividades teóricas y mecánicas, eh, alternar actividades agradables con menos agradables, más difíciles con menos difíciles, en diferentes momentos del día, y aprovechar todos los tiempos potenciales, ¿no? Un poco lo que es
es la energía potencial o tiempos potenciales, son momentos donde por ahí se pueden tomar como muertos, ejemplo, un traslado, un transporte, una ida a un lugar, pero que se pueden utilizar, digamos, para aprender, para leer. Ejemplo, cuando viajo en el auto, si tengo la posibilidad de escuchar un podcast, por ejemplo. Y algunos rescates y conclusiones importantes también. El concepto del tiempo, que es escaso. Entre tiempo y dinero, si puedes, elige siempre el dinero. Aprovecha momentos de desplazamientos, lo que hablaba recién, les decía. Ratos libres. Ponte cortafuegos. O sea, tener sí o sí una disciplina en ciertos horarios límite. Y bueno, y haz las cosas a contracorriente también es algo importante que a veces se puede llegar a tener en cuenta, ¿no? Así que bueno, un poco dejo este último slide como reflexión, básicamente, donde la persona está corriendo y la persona que está atrás le pregunta, le hace varias preguntas, ¿no? Y bueno, justamente la respuesta de la persona que corre eh, es que saca tiempo de no estar haciéndose tantas preguntas, ¿no? Así que ese es un poco el mensaje final de todo este consolidado de cosas que recorrimos. Así que si les parece, un poco hasta acá llegaba la presentación del módulo de gestión de tiempo, desde la parte individual. Les voy a dejar unos minutos al equipo ahí de la agencia por si hay alguna consulta o alguna duda en particular del contenido de la presentación, o algún rescate final también que quieran compartir, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que hay muchas herramientas para empezar a implementar en todo este tiempo post pandemia, que no sé si a todos, pero por lo menos a nosotros, en nuestro equipo, es como que se nos fue desacomodando un poco las agendas, ¿no? Entre la mezcla de home office, presencial y demás, se hace un poco de lío, y muchas de las opciones que diste, que brindaste en la clase de hoy, vienen muy bien para ir planificando y priorizando también, ¿no es cierto? Así que me parece espectacular, y creo que hay que empezar a implementar de las que más te resuene a uno o se necesiten, y después de a poco ir implementando el resto para las personas que no tienen ese ejercicio. Me parece muy bueno que haya tantas herramientas en cada clase que das. Y bueno, recordarles a todos y a todas que va a estar, todas las clases están cargadas en la página de la agencia, porque creo que al haber tanta información está bueno siempre ir revisando y mirando de vuelta para anotar y empezar a usar esas herramientas. Me parece espectacular. Además, recordar que en el chat está el formulario, si nos hacen el favor de completarlo para saber quiénes estuvieron participando. Así también les vamos mandando otra info y la compartimos con Marcelo. Yo agradecerte y agradecerles a todos los presentes por acompañarnos, recordarles que el martes que viene es la última clase también, vamos a estar haciendo llegar el recordatorio como hacemos siempre, ¿no? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. No sé si quieren hacer alguna consulta, comentario, sugerencia, tenemos unos minutos. De mi parte, agradecerle, muy interesante todo. Es reafirmar conocimientos. Exactamente, gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, consultar algo de esta clase, de las anteriores también. Aprovechemos que está Marcelo acá. Bueno, gracias, Fernanda. Gracias. Es importante esto que dicen algunos en el chat. Hay que poner en práctica. Marina es verdad lo que dice, muy interesante, hay que ponerlo en práctica. Sí, tal cual. Es un tema de hábitos a veces, ¿no? Sí, sí, y si uno no está acostumbrado a ir empezando a usar de a poco, y después uno va generando el hábito, como decís, Marcelo, está bueno. Es muy, muy importante hoy en día poder aprovechar y gestionar el tiempo. Seguro. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, a ver por las dudas si quedó algo acá en el chat, podemos ir cerrando. Bueno.